Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 22 del libro de Hechos. Estamos llegando al final del libro, poco a poco, y en esta parte del libro, en los capítulos finales, Lucas es mucho más detallado en su relato, y los días parecen pasar lentamente, pero en medio de una gran crisis, en medio de una gran presión por parte de los apóstoles y los discípulos. Y estábamos viendo, el pastor Troche nos mostraba el domingo pasado que el Espíritu Santo advirtió a Pablo que si subía a Jerusalén, allí sería apresado. Pero no para desalentarlo, sino para que él esté fortalecido en el Señor para vivir esa situación de la mano del Señor. Y entonces nos encontramos allí de alguna manera acompañando a Pablo, viendo cómo Pablo reacciona en medio de esta situación, tratando de evitarla de alguna manera, no, por lo menos no provocarla, pero asumiendo el riesgo que significaba estar en Jerusalén. Y en el capítulo 21 se relata que a hermanos de la congregación de Jerusalén recibieron con mucha alegría a Pablo, pero le dijeron: mirá que te van a atrapar, te están buscando, y confirmaron los temores de los discípulos. Sin embargo, Pablo fue al templo a cumplir lo que debía hacer, y en ese momento fue atrapado por una multitud que lo había enjuiciado prematuramente y lo había condenado. Y nosotros llegamos a un momento en que los soldados romanos lo tienen que tomar a Pablo para proteger su vida y ver que ese tumulto no llegara a los extremos. Y cuando él está por ingresar en la fortaleza con los soldados, Pablo detiene la marcha y le pide permiso al tribuno para poder dirigirse hacia la multitud. Y entonces es allí donde vamos a leer el discurso que el apóstol Pablo tiene ante una multitud que lo quería matar. Y hermanos, yo no sé cómo usted reaccionaría en esa misma situación. Si una multitud lo quiere matar, ¿qué diría? ¿Qué les diría? Bueno, allí vemos lo que Pablo dice. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que cumplas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y le ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hasta allí, hermanos, el texto. Vamos a tratar de, resumidamente, aprovechar esta parte del relato que Lucas nos da. Primera cosa que yo quisiera recordar son las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. El Señor a sus discípulos allí en la ladera de la montaña, en una sensación de calma apacible, pudo anticipar que de la misma manera que antes trataron a los profetas, le tratarían a él mismo y tratarían también a sus discípulos. Y vemos acá al apóstol Pablo en medio del ojo del huracán. Hay una calma repentina, un silencio que genera toda una expectación de qué va a decir un hombre que podría ser ejecutado quizás al otro día. Allí está Pablo frente a una multitud que lo quiere matar. ¿Cómo hubieras reaccionado vos? Yo sé cómo hubiera reaccionado yo. Por lo menos me imagino, hasta donde puedo, situaciones como esas son difíciles de imaginar. Pero luego de haber estado en el templo de Dios, tratando de cumplir las cosas, encontrarse en medio de esa tormenta y de amenaza, a mí me hubiera provocado terror, hubiera estado aterrorizado, paralizado, tratando de escaparme de alguna o de otra manera. Pero el apóstol Pablo mismo dijo, el amor echa fuera el temor. Cuando tenemos miedo estamos pensando en nuestra propia seguridad, pensando en nuestra propia realidad. Pero Pablo estaba allí por amor a su propio pueblo, a sus pares, a aquellos que habían sido cómplices de él al matar a Esteban. Pablo no estaba pensando en sí mismo, sino que el amor hacia su propio pueblo le había llevado a estar en medio de esa situación. Y él estaba afirmado en ese amor. Era allí su Getsemaní, era el punto donde pudo volverse atrás y sin embargo confrontó sabiendo hasta el final el riesgo que corría. La segunda cosa que yo hubiera actuado es con enojo, me hubiera enojado, hubiera entrado como puedo abrirme camino para tratar de irme. Estamos bastante habituados a ver las reacciones de miedo y de enojo, ¿no es cierto? Esta semana hubo situaciones terribles de violencia descontrolada, que uno dice, ¿esto se puede generalizar?
¿Esto será algo común? ¿Esto llegará a ser algo que nos vamos a acostumbrar? ¿Vamos a entrar en una sociedad cada vez más violenta, a flor de piel, casi por cualquier motivo? La autodefensa, la defensa de nuestros derechos, ¿justifica que lastimemos a todos? Es decir, aquí Pablo podría haber reaccionado cegado por el terror, por la violencia, por el miedo, y sin embargo él no reacciona de esa manera. Y Pablo le va a escribir a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y uno puede decir, ¿cómo Pablo pudo estar allí frente a esa presión y poder mantener el equilibrio, la calma y poder reaccionar con una palabra amorosa ante ellos? Es evidente que él ya no estaba ni siquiera recurriendo a las vías legales todavía, aunque más adelante lo vemos, sino que él está tratando de mantenerse calmo con la ayuda del Espíritu Santo, y se cumplió en ese momento lo que Jesús había dicho a sus discípulos: no tengan miedo cuando los presenten en un tribunal, porque el Espíritu mismo les va a dar palabra para responder como es necesario en esa hora. Evidentemente Pablo no estaba preparado totalmente para esa situación, aunque sabía que podía suceder, pero el Espíritu Santo de Dios le inspira y le pone palabras en su boca para que él pueda hablar calmadamente y llevarlos a pensar, a reflexionar. Pablo, que había sido un legalista y que por la ley, con la violencia de los recursos que tenía en ese momento, había reunido cartas, es decir, legalmente, en un procedimiento aceptado, había tratado de perseguir a los cristianos. Ahora él mismo está envuelto en una turba que no respeta los mecanismos legales, que quiere matarlo sin juicio previo y castigarlo. Está allí, pero sin embargo, él no apela a la legalidad, sino a la gracia. Trata de conmoverlos, trata de hacerlos pensar que el amor de Dios, la gracia de Dios estaba trabajando y tratando de mostrarles su error con amor para llevarlos a Cristo. No actúa con miedo, no reaccionó con violencia, pero tampoco reaccionó con resentimiento hacia sus padres, hacia su pueblo, hacia las tradiciones en las cuales él había creído por mucho tiempo, sino con todo respeto, valorando eso que tenía su pueblo. Si ustedes miran el capítulo anterior, van a darse cuenta que, y todo el libro de Hechos, que Pablo de ninguna manera menosprecia la ley de Dios, de ninguna manera. Al contrario, dice, la ley nos lleva a Cristo. Pero había una confusión, porque la gente creía en ese instante que Pablo estaba alentando a los judíos a dejar de lado la ley. Lo que Pablo decía era que los gentiles no debían ser obligados a la ley ritual que era propia de la nación judía, pero sí de ninguna manera despreció que los de la nación judía continuaran con los preceptos que ellos habían aprendido desde su niñez. Y por eso él dice, yo comparto con ustedes, yo valoro lo que ustedes valoran, yo creo lo que ustedes creen, creo en el mismo Dios en común. Sin embargo, allí estaba actuando sin resentimiento, con amor hacia su propio pueblo. Es notable que cuando Isaías es llamado como profeta a su pueblo, el Espíritu del Señor en una visión donde le manifiesta su gloria le dice, el pueblo al cual vas a predicar te va a despreciar, no te va a oír. De la misma manera el Señor le anticipó a Ananías, desde el mismo momento que llamó al apóstol Pablo para la misión hacia los gentiles, le dijo, va a padecer en carne propia lo que él hizo sufrir a otros por amor a Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante la amenaza, ante la crisis? Si hubiera persecución, hermanos, violenta en medio nuestro, ojalá nunca la haya como la hay en otros lugares en este mismo momento. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué recursos tenemos? Lo primero
que notamos es que Pablo lo hace humildemente. Él pide permiso a la autoridad que le estaba resguardando y pide con la mano silencio a la multitud, a ver si la multitud estaba dispuesta a oírlo. Lo hace con humildad, equilibradamente, no se jacta de nada, sino que con tranquilidad se dirige a ellos en el idioma que ellos podían entender. No especula, no trata de acomodarse a la situación. Él plantea la verdad, apologéticamente defiende su creencia, pero con la evidencia de su propia vida transformada a la luz del Evangelio de Cristo. Y no esconde nada, dice todo lo que había pasado, como en otros relatos, el relato de la misma conversión o ante otros tribunales, Pablo había contado su propia vida, sin esconder nada, contando los privilegios que él había tenido en la niñez en cuanto al lugar de nacimiento, al maestro que tuvo, los privilegios que él tuvo, pero también sus vergonzosos errores, sus tristezas frente a su propio celo equivocado. Él cuenta todo para tratar de que los que estaban allí pudieran quizás de alguna manera reaccionar y darse cuenta que la situación de Pablo era la que ellos mismos estaban en ese instante. Cuando él relata, y lo vemos allí todos los sucesos, hay tres cosas en las que él reconoce que la mano de Dios había estado guiando su vida. Era la iniciativa de Dios, era el propósito de Dios. Dios había hecho que él pudiera nacer en un contexto favorable, tener una buena educación. Dios había sido el que le había confrontado y lo había quebrantado y lo había llevado a ser apóstol de Jesucristo. Y el Señor era el que lo había comisionado para ser apóstol a los gentiles. Es decir, él no había actuado por cuenta propia. Él no estaba allí diciendo lo que yo hago, lo hago porque yo quiero, sino porque el Señor me lo ha pedido. Y en una carta a los Corintios, él va a decir que todo lo que él había vivido, todo lo que él había hecho, logrado en su ministerio, él lo consideraba basura por ganar a Cristo. Es decir, no es que fuera basura, lo consideraba poca cosa o nada frente a la comunión al Señor que él podía disfrutar. Hermanos, cuando nosotros pensamos retrospectivamente en nuestra vida, ojalá podamos reconocer las situaciones en que Dios guió e intervino cuando nosotros no éramos conscientes aún de que Él estaba dirigiendo nuestras vidas hacia sus propósitos. Ojalá nosotros, frente a las encrucijadas, a nuestros propios Getsemaní, podamos afirmarnos en lo que el Señor ha hecho para seguir adelante, confiando en que en lo que sigue también es parte de sus propósitos. Ahora, quiero destacar una cosa, que es algo común en la vida de Pablo. Pablo en ningún momento actuó solo. Cuando perseguía, pidió la autorización del Sanedrín, le acompañaban soldados, él armó un equipo, era el líder, pero era un equipo. Más adelante, cuando él va a iniciar los viajes misioneros, tampoco actuó solo, en ningún momento actuó solo. Él va a reconocer en este testimonio quiénes eran los que estaban antes con él y quiénes fueron los que estuvieron después con él. Y va a reconocer significativamente en este relato el valor de Ananías, que era un creyente piadoso, justo, respetuoso de la ley. Y en otras partes va a reconocer el valor de Bernabé, que le presentó en la comunidad de Jerusalén. Y siempre se menciona a Pablo acompañado por un equipo de personas que le están sosteniendo, aún en la cárcel muchas veces, salvo pocas excepciones donde estuvo solo, él estaba siempre acompañado. Y no podemos dejar de imaginarnos que en ese mismo momento sus compañeros de equipo estaban intercediendo por él, rogando por él, para que él pudiera ser librado de la turba, que pudiera ser librado del castigo. Y vemos que Dios en ese momento actuó con su gracia y le libró y le salvó de una situación que era
de una muerte inminente, como le pasó a Esteban o a nuestro propio Señor. Allí estaban los discípulos respaldándole. Hermanos, nadie de nosotros puede pensar que estamos libres de pasar por una situación de amenaza, pero es importante que vayamos reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones y trabajemos conjuntamente con otros, para que en el momento de la debilidad, de la crisis, otros estén sosteniendo nuestro corazón en medio de la crisis. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 4, él va a decir que todos nosotros comparecemos ante 3 tribunales. El primer tribunal son los demás. Siempre estamos siendo juzgados por los demás. Somos juzgados por nuestra apariencia, por la ropa que vestimos, somos juzgados en nuestra conducta, somos juzgados por los demás, inevitablemente. Y a veces somos juzgados o prejuzgados por lo que hacemos equivocadamente. ¿Cuáles son las causas que llevan a un prejuicio, a una condena prematura y equivocada? El chisme, el celo, la envidia, los malos entendidos. Estas cosas pueden hacer que nosotros seamos mal interpretados y que seamos dejados de lado o juzgados, aún por aquellos que en otro tiempo decían ser nuestros amigos. Pero inevitablemente, nuestras decisiones en favor del propósito de Dios van a hacer que vayamos cambiando también nuestro entorno. Los soldados no fueron al viaje misionero. El Sanedrín no le mandó una carta a las iglesias de Asia para que... O sea, las relaciones, las conexiones van cambiando conforme a nuestras decisiones que hagamos a la luz del propósito de Dios en nuestras vidas. Es un error pensar que podemos estar solos. El Señor nos ha llamado a ser parte de una iglesia. Y ojalá tengamos un equipo que ore con nosotros semana a semana, que comparta nuestra preocupación, nuestros miedos, nuestras angustias y que disfrute de los frutos del trabajo. Pero la Biblia dice que siempre estamos en riesgo de ser juzgados por lo demás. Pedro fue mal interpretado y tuvo que ir al concilio en Jerusalén a explicar por qué había entrado en casa de un incircunciso, en la casa de Cornelio. Y aquí Pablo intenta explicar a su propio pueblo la razón de su cambio de vida, la razón por la cual él vivía, y era su lealtad a Jesucristo por encima de cualquier otra lealtad. Y entonces él dice en 1 Corintios 4, yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes. Le escribe a los hermanos en la fe. Pero dice además, ni yo mismo me juzgo. El segundo juicio al cual todos estamos expuestos es nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia nos dice lo que está bien o lo que está mal. Pero ¿cuál es el problema? Dice Pablo en Romanos 1 y 2, que nuestra conciencia está entenebrecida a causa de habernos alejado de Dios nuestro Creador. Y que necesitamos que la ley de Dios y la gracia del Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado y nos dé un nuevo juicio, nos ilumine para saber qué es lo que está bien y qué es lo que es agradable delante de Dios. Por eso Pablo dice, tengo en poco el ser juzgados por ustedes, pero ni aun yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Porque el que me juzga es el Señor. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Él entonces, dice Pablo, sacará a la luz las intenciones de los corazones. Hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo, no tengamos en poco la gracia de Dios, dicen Romanos, porque ya que vamos a ir a comparecer delante de Dios, Él nos da tiempo para prepararnos, para estar a cuentas, para corregir nuestra conducta,
para hacer lo que es agradable delante de Él. Él espera que nosotros nos acerquemos a sus propósitos y cumplamos el propósito para el cual Él nos ha dado la vida y nos ha salvado. Hermanos, en esta semana usted se va a encontrar con dos clases de personas. Las personas que creen que pueden hacer lo que quieran y no dar cuenta a nadie, ni siquiera lo que digan los demás o su propia familia. Y las personas que son conscientes que algún día darán cuenta a Dios. Lo que nosotros necesitamos es, en algún momento, pedir silencio y empezar a conversar. Y a pesar de percibir alguna hostilidad, tratar de hacerle pensar a esa persona, mirá, yo antes estaba igual que vos, no me daba cuenta que Dios me había dado la vida, que Dios me dio la posibilidad de nacer, de tener a alguien que me enseñe, que Dios me dio la posibilidad de darme cuenta de las cosas en las que estaba equivocado, aunque yo estaba convencido de que agradaba a Dios, estaba muy equivocado. Y entonces hubo personas que me ayudaron y me enseñaron a entender el propósito de Dios. Y por eso yo me comprometí en mi fe con el Señor a través del bautismo, porque yo lo quería contar a los demás. Y por eso es que perdí a algunos amigos que no entendieron la razón de mi transformación, de mi cambio. Pero hoy yo no quiero perder tu amistad, la relación con vos, pero quisiera que vos puedas entender el plan de Dios para tu vida, que puedas comprender lo que Dios quiere hacer, que Dios te ama, que Dios murió en la cruz por vos. Y nosotros debemos entender que el Señor nos ha enviado a hablar a todas las gentes, a los gentiles, a todas las etnias, a todas las naciones. Hay una tarea pendiente que Pablo no pudo terminar. Hermanos, ahora al participar la cena, el pastor Clark nos va a guiar, pero les invito a orar por aquellos que han reaccionado mal ante su testimonio, para que usted mismo no se desanime y búsquele la vuelta, busque la manera de encontrar un tiempo tranquilo de expresar y de aclarar su fe.